Muy bien, ¿cómo están? Buen día a todos, a todas. Estamos en Periferia, una conversación que tenemos Ernesto Juárez y Fernando Acosta, egresados de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, comunicólogos ambos, aunque Fer tiene una trayectoria un poquito más amplia en el aspecto académico. Esta conversación es para que se unan ustedes a ella. Es una conversación entre dos personas interesadas en la política nacional, la política mexicana, y a partir de ella, pues la política en general en todo el orbe, digamos. Nuestra perspectiva es periférica, es decir, estamos abordando los temas desde alrededor de lo que dicta la agenda, para ver si encontramos cosas que no se tocan, para establecer críticas puntuales o críticas que creemos que son pertinentes. Y lo hacemos precisamente desde no solo la periferia discursiva, sino también la periferia física. Yo estoy en el Estado de México, en uno de los primeros anillos periféricos del centro que vamos a tomar, que es la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ahí casi ocurre toda la realidad nacional, aunque cada vez está más amplia. Y Fer, pues está en otro anillo periférico mucho más amplio y alejado, pero él les contará un poquito más acerca de dónde está y quién es. Adelante, Fer. Muchas gracias, mi estimado Ernest. Un gusto iniciar esta conversación y este proyecto Periferia. Bueno, ya lo has dicho bastante bien, comunicólogos ahí con distintas trayectorias y momentos. Y bueno, al final esta es, como tú dices, una conversación fresca, con bríos renovados, con ganas de entender todo lo que está pasando en una vertiginosa movida, ¿no? Y bastante agitada vida política actual en México y que bueno, también en el mundo se han vivido recientemente cosas, oleadas políticas muy fuertes, ¿no? Movimientos, reestructuraciones y ya ni hablar pues tras el tema COVID y en el marco de todo esto de la pandemia, pues más se han agitado las cosas que parecían estar como muy planas, ¿no? Bueno, ya venían algunos temas, pero ya hablaremos de eso. Al final, pues nos interesa eso, como dices, saber qué está pasando en México, cuáles son las perspectivas, entender el proyecto actual que coincidimos y consideramos desde la izquierda ambos, que es algo que le conviene al país, y sin embargo, pues también consideramos que merece una crítica y que merece siempre un ojo atento, reflexivo y crítico a los aconteceres y a las decisiones que van tomando los que dirigen el destino y la administración actual, ¿no? Y bien, pues ya como lo decías, desde Panamá, les mando saludos desde Panamá, camarada y gente que nos quiera y pueda ver. Que no estás Eh, haciendo cosas raras allá, ¿verdad, Fer? no Nada que tenga estamos, que ver con los Pandora Papers ni nada de eso, ¿verdad? no, afortunadamente no estamos en en ninguna de esas movidas de enjuagues, ¿no? No estamos blanqueando de efectivo ni nada por el estilo, ni ayudando a hacerlo con efectivos ajenos. Así que estamos trabajando, trabajo puro y duro, de clase media, ahora que anda ese debate de Sí, de sí. si existe o no y de si que tanto les pudo a muchas personas el tema de lo aspiracionista, como si hubiera nacido hasta que el presidente lo dijo, pero bueno. Eh, pero no, acá andamos chambeando, chamba de talacha, ¿no? Labor comercial y bien, la verdad es que en eso andamos y desde acá pues siempre conectados a lo que pasa en el país y como dices tú, sobre todo pues desde el centralismo histórico de nuestro país en la capirucha, ¿no? Así es. El centro neurálgico, ver qué pasa y cómo están, la agenda y los aconteceres, ¿no? Ahí. Así que desde Panamá, saludos con mucho cariño, y pues ahí estamos, listos para charlar. Perfecto, mi Fer. Pues vamos a empezar. Bueno, hoy es 12 de octubre. Hay una Hmm, efeméride por ahí que no se puede evitar tocar. El otro era llamado Día de la Raza, que ahora tiene mucho que ver con la pluriculturalidad y los gringos ya inclusive, creo que le llaman el Día Indígena, algo por el estilo, escuché por ahí. Brevemente, ¿cómo ves estas cuestiones de cambios de discurso sobre la historia? Muy brevemente, Fer. Fíjate que interesante, mi buen.
hace poco escuché en un programa justamente que ha estado presentando la Secretaría de Cultura, lo estuve viendo en YouTube, el de Grandeza de México, la historia de conquista de México, Tenochtitlan y todo esto, con el motivo de este bicentenario, de consumación de independencia, etc. Y muy interesante, creo que era Moritz, el director del Museo de Antropología e Historia, ¿Sí? que decía, como pueden ver, no hay nada más cambiante que la historia, ¿no? O sea, se está reescribiendo y reconstruyendo y relatando y pues ahí nos vamos hasta el orden del discurso Foucaultiano, ¿no? Está en constante, esas epistemes históricas están en constante debate, ¿no? Y reestructuración. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que estamos viviendo, creo que uno de esos momentos de cambio, de un cambio más fuerte o de una ruptura o de un cisma en ese sentido en el que se están reestructurando las narrativas de la historia, que personalmente yo no recuerdo así tan fuerte, es decir, sé que han existido, pero no los había vivido yo, o por lo menos a este nivel de conciencia, y que ahora sí, ¿no? Todo esto de la glorieta de Colón, todo esto de ahora cómo nombrar estos días, cómo nombrar las avenidas, por qué la resignificación y como esta reescritura de la historia desde otra óptica, por la reivindicación de pueblos originarios, etc., y cómo mediar ese equilibrio entre no negar que somos Occidente desde hace mucho tiempo, pero también entender pues desde dónde surgió eso, ¿no? Y de no ocultar la barbarie, no negar el legado y luego pues entender los extremos, ¿no? Me parece complejo e interesante, mi buen Ernest. Exacto, mi Fer. Precisamente hablando de esto, pues hoy se da a conocer que en lugar de la famosa glorieta de Colón, es decir, en lugar de que en esa glorieta esté Colón, ahí en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, Ajá. ahora va a estar la joven de Amajac, Amayac, algo así, Amayac, ajá. la joven de Amayac, así es. Ok. Una, pues una obra escultórica de nuestros antepasados recientemente descubierta y que pues se está investigando todavía exactamente cuál es su origen, pero pues, se determinó que es un muy buen lugar para que esté ubicada ahí en concordancia con todos estos cambios y precisamente con todos los monumentos a mujeres que se van a, que se están eligiendo por ahí, se están colocando en el Paseo de la Reforma, ¿no? Que siempre había estado llena de personajes masculinos. Ahora también se le quiere dar un toque ahí más incluyente. Está, me parece muy correcto, me parece bien. Además, la famosa estatua de Colón va a estar en donde, pues creo que le van a guardar mucho más cariño y respeto, que es en el Parque América, ahí en Polanco, Ya. rodeado de toda la hispanidad, esta hispanidad acomodada mexicana, ¿no? Que está ubicada por ahí junto al Hospital Español, etcétera, etcétera. ¿No? Va a estar muy bonito por ahí todo. Todos van a estar muy contentos con eh, su hispanidad transcontinental, ¿no? Digamos de alguna manera. Claro, claro, totalmente, se va a preservar, ¿no? Los que están demasiado preocupados por esa Exacto. parte, ¿no? Ahí va a estar tranquilo y bueno, no pasará mucho, te digo, ya era demasiado escándalo por ese tema, así que bueno, sí, ahí algo se decidió de una vez y ya para que no haya controversia de que sea una obra nueva, ¿no? Una escultura nueva y quién la hace y cómo la llaman y qué es, pues ahí está, es un vestigio arqueológico, ¿no? Exacto. Y quien lo hizo, pues ya ahí está, ahí quedó la autoría. Así que bueno, pues bien. Hay ya pues unas maquetas, unos renders, por así decirlo, y se ve bastante bien, ¿eh? El proyecto de cómo va a quedar ahí esta efigie. Eh, Creo que va a estar bastante bien y va a quedar muy ad hoc con todo lo que se está proyectando. No tengo yo ningún inconveniente, que nos disculpen ahí los hispanófilos recalcitrantes que están muy en boga hoy gracias a las visitas de Vox, que han sido bastante sonadas, ¿no? Por estos días. Pero bueno, Fer, vamos Exacto. a entrarle al tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo ves? Un tema importantísimo que ha generado polémica, que ha generado ciertas discusiones importantes, algunas con un sustento técnico muy interesante, eh, y que pues hay que fijar una posición desde acá. Yo y seguramente tú también, pues estamos a favor de que se reforme todo el esquema como se ha venido manejando la electricidad en México a partir
pues de que se neoliberalizó, por así decirlo, desde los sexenios básicamente de Cedillo, se estaban implementando estas acciones de privatizar la compañía de luz y fuerza del centro, después la CFE, y poco a poco la fueron segmentando, poco a poco fue ganando terreno la industria, digamos, privada y los intereses particulares sobre los intereses de la nación. Pero tú, ¿cómo ves, Fer? ¿Qué opinas de esta reforma? ¿Qué has escuchado sobre las intenciones de llevarla a la nueva realidad nacional? ¿Cómo ves tú todo el tema en general? Pues candente, ¿no? Como todo lo que sale del Ejecutivo de Palacio Nacional, y cuando se trata de algo tan relevante como un bien de la nación y una reforma de ese calado, pues más candente y más para el debate. Creo yo que es importante, que sin duda va a ser trascendente. Creo que hace falta revisarla y efectivamente entrarle al detalle un poco más técnico, ¿no? De entender qué es lo que se está proponiendo muy específicamente. Sabemos que en generales, ¿no? Grosso modo, el tema de la fragmentación y la división de la CFE en subsidiarias, filiales y demás figuras que permitían, bueno, que siempre, por cierto, esto se ha hecho, se ha justificado, sí, el argumento siempre ha sido en pro de la competitividad, ¿no? Y de la modernización, que desgraciadamente, que suena muy bien y no tendría que tener un dejo como el que tiene, el tufo que tiene en México, todo eso a pretextos para corrupción y desvío y desfalco. O sea, esa es la realidad, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Que por ahí va, ¿no? Institutos e instituciones, organismos creados y cooptados para que den opiniones técnicas y opiniones consensadas y aparentemente muy científicas y muy analizadas, en las que básicamente el fondo es un negocio, ¿no? Un negocio millonario y un desfalco igual. Entonces, en este caso creo que pues ya se sabe, ¿no? Los bienes, la parte energética de un país y lo estamos viendo con la situación que se vive en España, con la electricidad, en otras partes, hemos visto en Inglaterra algún tema ahí con los combustóleos, ¿no? Con el tema gasolina, y también hay por ahí cuestiones así con la gasolina en Estados Unidos. Pues es fundamental, ¿no? Y más allá, todo este debate y este válido esfuerzo de las energías limpias y del combate al cambio climático, que tiene todo un sentido, pues es real, pero a la vez se requiere pues una soberanía, ¿no? Y a la vez todavía no existe una forma de energía totalmente limpia que provea la electricidad que se requiere pues en este país, ni, bueno, en México me refiero, ni en prácticamente ningún sitio, ¿no? Entonces, si bien sí hay que sustituir todo el tema carbón, pues todavía no está la fórmula ni la solución. Hay pequeñas vías, ¿no? De contrapesos o de balances. Así que quiero decir que más allá de, no empecemos con el pretexto ambientalista, porque los países y las potencias del mundo consumen carbón y aseguran su suministro energético. Y creo que aquí el debate y lo que habría que ver es qué tan bien estructurada está la propuesta de reforma. Y por supuesto, el Exacto. gran tema es, o sea, es decir, hay quien dice, es que se está expropiando, ¿no? Nacionalizando. Bueno, no como tal, porque en teoría tampoco es que sea totalmente privada el sector eléctrico en México. Se está estatizando un poco, sí, eso sí, un poco. Se está buscando que el control sea, que pase de ser una empresa productiva, como las nombraron en el sexenio de Peña Nieto, o como diría Jalife, o de Videgaray, o quien haya sido, Sí. y que en realidad pase a ser un organismo del Estado, ¿no? Entonces, estatizar puede ser, en parte además, porque no se está proponiendo que se va a eliminar del todo a los privados, se está hablando de un 54% de participaciones de la CFE, y por supuesto su unificación para que esté subdividida, pero como un solo organismo, ¿no? Que es muy distinta a esa historia y sobre todo el control que se hace de su funcionamiento y de sus finanzas. Entonces creo que es importante, es interesante. En principio, yo pensaría que en lo general se debería de aprobar por el bien de México, que se ha aprobado que la reforma energética esta del 2013
no benefició en nada en términos de precios a la mayoría de la población, tampoco en términos de competitividad, ni de nuevas formas, ni de nada en ese sentido. Ahí están los datos. Y sí creo que se debe cuidar pues la economía y la seguridad. O sea, es que es un tema, así lo voy a decir, de seguridad nacional, ¿no? Ujú. O sea, que haya suministro eléctrico y no dependamos de privados es un tema de seguridad nacional, al menos que no dependamos al 100% de privados. Entonces creo que tiene que ir por ahí. Luego, lo ideal en este tema, si fuera un debate, es decir, si en la Cámara fuera un tema de verdaderamente desinteresado y de interés común, decir, ok, tal vez a la reforma le hacen falta cosas, entonces vamos a ajustarle aquí, vamos a corregirle acá, que se hagan cambios, que también es probable que eso ocurra, pero creo que sabemos que ahora el verdadero tema, y de momento el embudo, la polémica que da para mucho, y tú ahí ya tú me dirás qué opinas tú ahora de esa parte, mi estimado, más allá de lo técnico, de ese tema político que emana de ahí, es no, o sea, no quieren, ahí empieza la oposición a querer mostrar su fuerza, su músculo, el poder que pueden tener en las cámaras para decir no va a pasar esa reforma por por los motivos que ya sabemos que ellos van a esgrimir, aunque en realidad pues parecen motivos totalmente de intereses privados. Eh, y por el otro lado, la parte que dice, sí, sí tiene que pasar y es una reforma que propone el presidente y es por el bien del país y entonces viene pues el otro, la contraparte y el otro discurso, ¿no? Más nacionalista, soberanista y más de traidores los que no lo hagan o corruptos, ¿no? Que ya sabíamos lo que hacían. Entonces ahí va a estar el tema, ¿no? Ya los que advierten no la vamos a aprobar, contra los que dicen van a ver que vamos a tener que intentar que sí. Y por supuesto, lo más interesante que luego por ahí va a quedar el tema del litio, que está Exacto. oculto dentro de la, bueno, subsumido, ¿no? Subrepticio dentro de la reforma eléctrica y que ahí hay que ver que es un tema muy interesante, candente y de interés internacional. ¿Cómo ves ese tema político, polémico, mi Ernesto? Buenísimo, porque además me parece muy puntual que el presidente haya declarado en una de sus mañaneras que el litio es un mineral estratégico, ¿no? Siguiendo las ideas y los conceptos de gente realmente informada, ¿no? Especialistas en el tema, académicos que han estado muy pendientes de la situación, en particular gente de la UAM Xochimilco, que está muy pendiente de cómo se está manejando toda la explotación del litio en México y tiene argumentos ahí de sobra, que afortunadamente escuchar al presidente me da mucho gusto, porque también pues contrarresta todas estas opiniones de que las decisiones del presidente no están informadas o carecen de carácter científico, ¿no? Pues hay una muestra evidente de que eso es falso. Que se haya considerado un mineral estratégico, pues es algo que hay que palomear, que hay que tener en la vista y revisar a fondo los siguientes días y yo creo que hasta meses. Y ya nada más para puntualizar sobre, pues, explicar a grandes rasgos, así como decías hace rato, qué es esta contrarreforma. Eh, Recomiendo mucho un artículo de Dulce Olvera, perdón, en Sin embargo MX, Okay. que ahí pone unos puntos muy finos sobre todo el tema y que en síntesis, para aclararle aquí a quien se quiere unir a esta conversación, pues les voy a leer lo que dice, ¿no? Que es muy, muy bueno, muy sintético y que puede explicar muy bien, a grosso modo, de qué se trata todo esto. Dice, Venga, la contrarreforma eléctrica del gobierno federal plantea cerrarle la cortina a las empresas privadas que han hecho negocio al instalar megaproyectos eólicos y solares para venderle energía a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, entre ellas transnacionales actualmente cuestionadas en Europa por manipular tarifas eléctricas como la española Iberdrola, que tienen ahorita, esto ya es de mi cosecha, tienen ahorita a España hecho un desastre por las tarifas que se están manejando allá en aquel país tan referido últimamente en la opinión pública. Pues tienen a la energía eléctrica, mi Fer, como si fuera la bolsa de valores. Entonces, hay una gran especulación y a la pobre gente la tienen pagando cuotas que ya no pueden alcanzar. Han aumentado las cosas de manera brutal. Han sido aumentos creo que hasta de 20, 30% en un solo día. En fin, están viviendo unas situaciones muy difíciles gracias a que han seguido el modelo, pues hay que decirlo, neoliberal, el modelo privatizador que ha arrebatado al Estado del control de algo que es súper estratégico. Se hablaba de en la mañana he escuchado por ahí un debate en el que se hablaba de que
pues no se puede considerar un monopolio a esta empresa del Estado. No se puede considerar un monopolio algo tan importante como la energía eléctrica porque es vital, es fundamental que se tenga un control sobre ella por todas las cosas que dependen de la misma, ¿no? Y el futuro que está implícito en cómo se maneje. Dependemos más que nunca de la energía eléctrica y vamos a seguir dependiendo de ella. Está sustituyendo otras formas de obtención de energía y que pueden mover muchas cosas, porque pues sencillamente es la producción más útil y más versátil que hemos encontrado como especie. Entonces, pues sí, es muy importante que el Estado esté pendiente de ella y que no se deje pues, a esta fantasía de la mano invisible, que pues todos sabemos que esa mano sencillamente no existe, ¿no, mi Fer? ¿Con qué concluirías esta reflexión que estamos haciendo de manera, digamos, incipiente sobre lo que se viene en esta reforma, en esta contrarreforma de la 4T para salvaguardar a la industria eléctrica? ¿Con qué concluyes, mi Fer? Pues eso, es el inicio, va a dar para largos debates, va a dar para buenos análisis, que son los que a nosotros nos interesa seguir, más allá de la colmena y de este ruido grotesco de solo decir sí, no, y solo decir por qué es de AMLO mala o por qué es de AMLO buena, cuando en realidad además es del gobierno y del país, no es de un hombre. Creo que eso va a dar para buenos análisis, buenas mediciones, más detallada la información de cómo tendría que ir. Y por supuesto va a dar para una polémica mucho más encendida porque estamos hablando de algo, pues tal vez uno de los momentos más fuertes y que va a tener más álgidos y más relevancia de una reforma que tiene que pasar del gobierno de AMLO, del gobierno actual, ¿no? De la autodenominada 4T, porque es ahí, ¿no? O sea, ahora, y además eso también yo insisto mucho en el juego político, ¿no? No solo es que pase la reforma, que es fundamental y que de hecho es lo más importante, el tema del bienestar y del país, es que también ahí se va a medir el poder en las cámaras, ahí se va a medir el poder de negociación, ahí se va a medir la estrategia desde Palacio de Gobierno, la estrategia en las propias cámaras, quienes están viendo por tal cosa, quienes están viendo por otra, las distintas facciones, es decir, se van a medir muchas cosas, ¿no? Y creo que van a salir muchas pasiones y van a salir también muchas posturas. Y eso pues va a ser interesante, ¿no? Como ha sido que todo este sexenio va a dar para que, pues el típico, ¿no? Fuera máscaras, va a dar para el debate, va a dar para que pasen cosas, ¿no? Y que no todo parezca que va en una línea, en una inercia, además inercia no tan, nada positiva que nos tenía todo el neoliberalismo que bien has citado, ¿no? Y la corruptela y todo esto. Así que en eso vamos, un inicio de un tema álgido, relevante, trascendente y que va a estar en la agenda ahí sí un buen ratito, y esperemos que salga lo mejor para el país, que pues creo que de principio creemos que es que la reforma vaya y luego pues que se ajuste lo que se tenga que ajustar para que todo más o menos esté en términos adecuados, no discrecionales, democráticos, etcétera. Exacto, ya nada más para concluir de mi parte, 2 puntos ahí. Hay que seguir a la doctora Violeta Núñez Rodríguez de la UAM, Xochimilco. Ok, Ella tiene una gran investigación acerca del litio y de lo que implica para el futuro de nuestro país. perfecto. Y lo que me decías, para no dejar de lado lo que me preguntabas, Fer, de la cuestión de las cámaras, ¿no? Va a ser muy interesante, sobre todo en el caso de quienes han ahora surgido como especie de centro político en el país, este nuevo grupo de senadores que quiere hacer ahí una diferencia, según señalan ellos, entre los cuales está Emilio Álvarez y Casa, que es una figura pues, a la que yo le tenía cierto respeto y cada vez ha ido decepcionándome más y más. Vamos a ver qué posturas toman, porque las otras, a pesar de que nos podemos llevar algunas sorpresas, sí son bastante predecibles, ¿no? El bloque de derecha, que va a querer jalar a toda costa al PRI, y el bloque de izquierda, que está en la posición del presidente. Y efectivamente, vamos a ver cómo vende su amor esta señora gigantesca, mítica, llamada PRI, a ver a quién le vende su amor, a qué precio, ¿no? Si se va con la historia, como decía el presidente, si va a tomar una decisión histórica y trascendental que respete ese viejo priismo que alguna vez llevó a este país a tener gran infraestructura a pesar de la represión que ejercía,
o se van con el PRI de Salinas de Gortari y toda la decadencia que vino a dar al traste con este país hasta el límite alcanzado por Peña Nieto, que ha sido realmente escandaloso. Vamos a ver qué ocurre en las cámaras, como dices, mi Fer, y el escenario está pintado para que estemos muy alertas de esta situación. Pues ya Mucho. nada más para tocar otro tema, mi Fer, y ya ir despidiendo esta breve conversación que tuvimos el día de hoy y que esperemos seguir pues ampliando la próxima semana. ¿Por qué no hablamos un poquito del acuerdo bicentenario y del adiós a la iniciativa Mérida, esa iniciativa pues que tenía a nuestro país atado a las políticas públicas estadounidenses que simplemente servían para ejercer violencia, ejercer dominio sobre territorios estratégicos del país en los cuales se desarrolla la minería y con el pretexto de combatir a grupos del narco, a partir de esta narcomitología que tiene muy entretenido a todo el mundo y que, pues, la verdad oculta muchas cosas de la realidad del país, que más bien tienen que ver con qué grupos de la oligarquía dominan qué territorios y que eso debería ser más estudiado en esa perspectiva. ¿Tú cómo ves este nuevo acuerdo, mi querido Fer? Sí, desde para contextualizar eso que dices que es muy interesante, ¿no? Verlo desde una perspectiva mucho más compleja y mucho más realista y incluso una parte más académica, es un tema de Estado, ¿no? De segundas economías, es un tema, todo este asunto de el narco, la narcomitología y todo este asunto tiene que ver con eso, ¿no? Todo ha ocurrido siempre de una manera, de una u otra manera, como un brazo del Estado, ¿no? El narco nunca ha sido algo que el Estado desconozca ni que sea totalmente ajeno a él, sino que así, y no solo en México, las mafias en general, y esas segundas economías que producen gran cantidad de dinero, ¿no? Mucho dinero más que muchas empresas, más que muchos países enteros, del trasiego de drogas, de los órganos, de la esclavitud, de la trata de personas, de todo esto, pues es toda una segunda economía transnacional en la que los grupos delictivos en México son parte de una economía transnacional, ¿no? Y auténticas organizaciones alternas al Estado, ¿no? Así pero que no independientes del todo de los estados. Entonces, bueno, puntualizando eso, creo que es interesante y es importante que esa iniciativa Mérida, que era, pues sí, realmente preocupante, además el nivel en el que de por sí sabemos que Estados Unidos desde hace tiempo ha estado infiltrado bueno, muchos países y en México, pero bueno, la manera y el approach, ¿no? La aproximación, el enfoque de la iniciativa Mérida era pues de poca, ¿cómo decirlo?, de poco control y de poca autonomía del gobierno mexicano para con la seguridad nacional, ¿no? En ese sentido, y la seguridad en los territorios. Y creo que desde esta lógica, pues al menos pinta para hacer algo mucho más respetuoso con la autonomía de nuestro territorio, mucho más de apoyo real y sobre todo que ahí va a estar la clave, ¿no? Una auténtica supervisión a la forma de proceder de las distintas agencias de seguridad de Estados Unidos que puedan brindar apoyo e intercambiar información en este flujo bilateral con México y con las situaciones delictivas y las situaciones apremiantes que ocurran en nuestro territorio y viceversa, ¿no? Porque además no son cosas dislocadas o desconectadas, ¿no? Sabemos que para algo se cruza droga a Estados Unidos, para algo se cruzan personas a Estados Unidos, para algo se cruzan órganos a Estados Unidos, para algo se cruzan niños a Estados Unidos, etc. Entonces, y digo, no solo a Estados Unidos, sino que hay toda una economía y una geoeconomía y geopolítica. Entonces, creo yo que la iniciativa Mérida es el inicio y la recomposición de la manera de cooperar de manera estrecha con pues uno de los países más poderosos del mundo y que es nuestro vecino del norte y que nos guste o no, tiene gran influencia en nuestra economía y en nuestra seguridad. Entonces, por lo que escuché, por lo que pude notar de la alianza que se generó y este acuerdo bicentenario y la manera en la que el canciller Marcelo Ebrard lo ha explicado, pues parece que es un gran avance y una nueva forma, un nuevo pacto y una nueva manera y una auténtica alianza, porque no es solo un acuerdo de cooperación o acuerdo de intención, sino es una alianza
que va a permitir trabajar mejor y de manera un poco más decidida y realista, honesta, el tema de la seguridad en ambos lados del río Bravo, ¿no? Así lo veo, mi estimado. Perfecto, sí, vamos a ver si alrededor del tema se llevan a cabo estas intenciones que son muy buenas. Y también alrededor del tema llama mucho la atención todo este discurso y el cambio de discurso precisamente que ha habido en la relación México-Estados Unidos, ¿no? A mí me sorprendió bastante cómo lo que dice Biden en esta carta que se leyó en Sí, una de las recientes mañaneras, antier, creo. pues están básicamente las palabras del presidente, ¿no? Refrendando los conceptos, las palabras, refiriéndose a los planes puntuales del presidente y estas ideas que tiene él para plantear y para desarrollar en Centroamérica, que es la región más compulsa y más compleja que está ahora detonando un tema también muy relevante que es el de la Migratorio, migración, ¿no? claro. Junto con lo que ocurre en el Caribe, ¿no? Y junto con nuestros hermanos haitianos que se las están viviendo, pero durísimas, ¿no? Y que pues implica muchas cuestiones, que qué bueno que ahora en este nuevo entendimiento se esté ya planteando abordar desde otra perspectiva este famoso cambio de paradigma, para usar palabras muy académicas, Mifer, ¿no? Pues Sí, era indispensable este cambio de modelo, este cambio de visión de las cosas para ir abordando estas temáticas pues desde la decencia, desde un discurso ya que abandone tanto dogmas de izquierda como dogmas de derecha y se dedica a plantear posibles soluciones, ¿no? Muy relevante el entendimiento tal cual, que es un nombre muy pertinente, además, el entendimiento bicentenario entre estas dos naciones, que sí. pues ya se tenían que poner de acuerdo como tales, como naciones soberanas, y que a pesar de que tienen una codependencia y sobre todo que hay una hegemonía clara de Estados Unidos, pues hay un papel muy digno del gobierno que ahora nos representa, la verdad. Tengo que decir eso con toda honestidad, mi Fer. Abiertamente, ¿no? O sea, sí, sí da orgullo notar que, pues, o sea, México, o sea, sin hablar de buenos o malos, mejores o peores países, México con lo que es y con la clara diferencia contra una superpotencia como Estados Unidos, pues haga valer su soberanía, ¿no? Y lo que le avala el derecho internacional. Entonces, la verdad, sí, sí da orgullo y sí regresa a dignidad que nos estaban quitando como nación. Y como dices muy bien, o sea, la verdad es que esa carta es como suscribir todo lo que ha venido diciendo el presidente de México, para bien o para mal, o sea, y hasta las formas en las que lo ha dicho, ¿no? Suscribe todo lo que le había, que claro, hay que decir que esta carta es en respuesta a la carta que envió el presidente a Biden primero, pero es suscribir todo y suscribirlo suena de una forma propositiva, animada, es decir, entonces, bueno, a ver si ahora va a salir a decir el pobrecito León Krause que así le contesta a todos los presidentes del mundo para que casi llorando, ¿no? En un mar de lágrimas de rabia, ¿no? Porque no son lágrimas de tristeza, nada, ¿no? O sea, ese tipo Sí, de no, gente lo que tiene es rabia, ¿no? No sé si de verdad solo por el bolsillo o por su idea de mundo y de país que tenían, de cómo debía ser, en el que ellos eran partícipes activos y sobre todo monetariamente activos de lo que se hacía con el país, ¿no? Entonces, bueno, ahí está muy claro, ¿no? Y efectivamente, como dices, las relaciones bilaterales adicional o en general, es decir, este entendimiento bicentenario viene como a corolar y a redondear la manera en la que ahora es la relación de México-Estados Unidos que se ha construido desde este sexenio, ¿no? Y con Trump, a pesar de Trump, y ahora pues también, a pesar de todo lo que puede hacer los demócratas y de todo lo que puede hacer el gobierno mexicano y López Obrador en la lucha por recuperar soberanía y respeto del vecino del norte, ¿no? Así que buenísimo, mi buen. Pero pues ya para casi irnos, falta ahí un temita de ventaneando, pero que acaba siendo de justicia también, ¿no? exactamente, Mifer. El tema que no podemos dejar de lado, al que nos Soslayar, ¿no? gobernar. Para escucharnos mamilones académicos. No, no, Exacto, el tema no que no me se puede soslayar soslayar. es el señor Emilio Lozoya y su aparición en un restaurante en las Lomas de Chapultepec, uno de los restaurantes pues más nice entre los nice, donde se reúne la crema innata pues de esta oligarquía nacional. Y bueno, pues la sorpresa que nos llevamos todo el mundo al verlo ahí cenando muy cómodamente,
que claro, ya se dijo hasta el cansancio que no es ilegal, pero pues sí es, si no inmoral, es una mamada, es, con todo Una respeto, pasadez de sí, pepino, ¿no? es realmente indignante ver ese personaje ahí conviviendo, pues, como en sus mejores épocas, ¿no? Del saqueo peñanietista, Sí, ahí cabrón. pues en pleno disfrute, ¿no? En pleno agasajo. Y puesto en evidencia de una forma Sí, telenovelesca, hijo. patética, también por otro personaje del esnable, Uf. del periodismo nacional, que bueno, pues lo evidencia y nos pone a todo mundo a hablar del tema, mi Fer. ¿Cómo ves? Pues sí, la verdad de coraje, ¿no? Coraje y vergüenza en ese sentido. Y eso como que hace que a todos nos, como dices tú, o sea, es una pasadez de lanza. Que bien, ya sabemos que no está en arraigo domiciliario, ya sabemos las condiciones de como testigo colaborador, esa figura que se creó, que en principio me parecía muy interesante y bueno, por la información que puede haber estado arrojando muy bien, pero efectivamente pues calienta, ¿no? O sea, sí calienta y sí, como dijo el propio presidente, pues hasta parece una provocación, ¿no? O sea, ¿de qué se trata, no? No, que no se burle el señor y que no dejen las autoridades correspondientes y eso nos vuelve la cabeza hacia la FGR, ¿no? Exacto. Pues, ¿qué pasa ahí, no? Y que además, como han dicho algunos periodistas serios, ¿qué onda con su comunicación? O sea, son súper escuetos, ¿no? La Fiscalía General de la República, ¿qué comunica? O sea, no avisan casi nada, muy pocos boletines, muy poca información, o sea, realmente eso, o sea, sí me queda a mí ese sabor de insuficiencia y de no saber a qué ha jugado Gertz Manero, si realmente esa confianza que le tiene el presidente la siguen trabajando y está muy todavía en niveles que no logramos ver y que de pronto se va a destapar todo lo que ha trabajado ya en 3 años casi, o de verdad, pues ya se está durmiendo en sus laureles y el tipo está en otras cosas y la propia fiscalía no tiene el poder, el deseo, los recursos, la capacidad de llevar a cabo pues todo lo posible, ¿no? Más allá de que sabemos que el sistema jurídico en México y toda la parte legaloide está hecha para que se dilate y se retrase y se ralentice la justicia de todas las maneras posibles y los amparos y los jueces y el debido proceso. Entonces, entendemos eso, que es luchar contra un demonio de 1000 cabezas que se creó con todos los gobiernos previos, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Para destrabar se necesita mucho más convicción al parecer, más dinámica, más capacidad. Así que sí calienta y bueno, pues ahora hay que Sí, esperar a ver qué va a hacer Gertz Manero, a ver qué hace sí, la exacto. tibia fiscalía y de nuevo, pues que se insista en que ahora ya salió este tema, por cierto, también lo vi sin embargo, de que tiene hasta el 3 de noviembre para presentar las pruebas últimas que ha, que ha asumido. Solo, o sea, lo único que sí advierto, que no salgan al rato con que se fugó, porque ahí sí, no manches, ¿no? Va a arder Troya y además con toda razón se va a indignar el país, nos vamos a indignar todos y vamos a entender que es un tema de la fiscalía, aunque todos muchos otros sectores ya sabes que va a estar cantalando a lo güey que todo es por AMLO, ¿no? Aunque la fiscalía es autónoma. Pero bueno, algo ahí tiene que haber, un jalón de orejas y tiene que haber exigencia, ¿no? O sea, también tenemos que exigirlo y tenemos que seguirlo ventilando, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Sí calentó? Pues bastante. Y mira, este tema de la fiscalía, creo que es donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Qué pasa con Hertz Manero que empieza a alimentar todo el discurso de oposición, todo el discurso de derecha, pues que se centra en que hay un pacto del presidente con Peña Nieto, ¿no? El famoso primor. Mm. Eh, Híjole, yo no sé por qué este personaje sigue alimentando esa narrativa y yo no sé por qué este personaje no sale a dar la cara, porque como dices, con estos comunicados escuetos, pues no logras nada, no logras ninguna explicación, es más, ya no logras ni siquiera la intención de un control de daños, o sea, esto ya es grave. Y yo la verdad ya no tengo expectativas del señor Hertz Manero, porque es estar como pues a la expectativa de que ocurra un milagro, ¿no? De que, Claro. sí, al fin de la 4T, no la 4T, al fin del sexenio de López Obrador, va a venir el milagro de todas las revelaciones que se había guardado Hertz Manero.
pues ya no creo que vaya a pasar eso. Yo más bien creo que deberíamos de estar organizándonos, perdón, pues ¿La para restitución marchar o qué? pues sí, o sea, Sí, cuando menos ¿no? para exigir en una marcha que alguien convoque, eh, pues con éxito, más allá del que podamos tener nosotros, Sí, que alguien haga pero una convocatoria y que se realice una marcha para salir ya en estos tiempos casi post-pandémicos a exigir que el señor haga algo o que se vaya. O claro. sea, o te vas o nos entregas resultados ya a la sociedad antes de que nos rebasen por la derecha. O sea, Eso. esa marcha la tiene que encabezar la gente que estamos del lado izquierdo de la realidad. Eh, y inclusive, pues, hasta se me había ocurrido ya en tono de WhatsApp, medio WhatsApp y no, una consigna, mi Fer. A ver si ahorita la recuerdo porque la iba a tuitear. Que es algo así como, presidente, estamos con usted, pero no la chingue, no estamos con Hertz. No, esa podría ser la primera consigna. Por ahí podría ir, ¿no? Sí, y armamos el hashtag Para y todo para bien, sí, que se haga el trending topic de presidente sí, con el ejecutivo sí, con la fiscalía no, ¿no? exacto, Autonomía sí, desdén no. exacto. Porque sí, o sea, ya hay que exigir ahí resultados. Hay además el resto de las piezas y del gabinete trabajando, ¿no? Tienes a una unidad de inteligencia financiera, bien o mal, aceitada, revisando, dando resultados, y pues no puede ser que ahí se vuelva una cloaca o se vuelva un cuello de botella nefasto. Así que efectivamente tenemos que exigir esa parte, tenemos que ver qué va a pasar. A mí, ya sabes, en este tipo de mensajes me sigue, como a muchos yo creo, ¿no? Nos sigue dejando atónitos la confianza que vuelve a refrendar el presidente en Gertz Manero. Y ahí es donde de pronto digo, pero qué, o sea, ¿qué saben ellos que no sabemos, ¿no? Dentro de la estrategia. Entonces, como dices tú, o sea, ya esperar el milagro en el último año del sexenio, no lo sé, no quisiera, ¿no? Esperarme tanto. Así que sí es importante. Es importante porque realmente la sociedad en general ha estado lastimada con lo que ha pasado. Es una aberración, es un atropello todo el desfalco que hicieron al erario público y a toda la gente, a todos los mexicanos. Y de esa manera, pues necesitamos, o sea, sí hay una sed de justicia, que no de venganza, pero sí de justicia, ¿no? Y justicia, pues, de lo que amerita, ¿no? No a medias ni pequeños destellos, ¿no? Sino, pues realmente que ahora sí que no solo que devuelvan lo robado y que la gente esté donde tiene que estar y que se investigue a quien se tiene que investigar. Así que, pues en esas andamos, mi Ernest. Sí, Movido el tema, ¿eh? movidísimo y Ahora, pues, también es cierto que llega un punto ajá, en que ya no hay que, perdón, pero ya para cerrar esa parte, ya no hay que darle tampoco juego a esta telenovela. Es decir, ok, pasó, capítulo cerrado y vamos a lo que sigue porque hay muchos temas en la agenda, ¿no? Yo creo que se va a alcanzar a final del mes la vacunación total a los mayores de 18 años, como se prometió. Y bueno, ya dijimos, ¿no? La reforma eléctrica va a estar ahí batallándose y no para esto porque hay muchas cosas en marcha que hay que revisar y que hay que estar atentos a ellas, ¿no? Va a haber por ahí una gira a New York del Ejecutivo, a un a discurso la ONU, ni más ni anticorrupción, menos. ni más ni menos que a la ONU, ¿no? A las Naciones Unidas, a ver qué tal, ¿no? Pues ya en el chiste del día, ¿no? Como leí por ahí un buen tuit de una tuitera estrella, ya ves que hay mucho twitstar ahí, de Miriam Junia, Ah, ya. que decía que la oposición antes lloriqueaba que porque AMLO no fue al G20, que no iba, que no estábamos representados en escenas internacionales y en eventos, y ahora que va a ir a la ONU están berreando, ¿no? Que no vaya, que no sé qué, o sea, ya llega un punto en que hay cosas que son ridículas, ¿no? O sea, de verdad, yo creo que no sé a qué público se dirige cierto sector de la oposición que no se ayudan, ¿no? O sea, se hacen el ridículo de una manera, se superan, pero bueno, dejemos eso de lado y volvamos a que hay muchas cosas en la agenda importantes a las que hay que echarles ojo. Sí, refrendar que se dice adiós a la iniciativa Mérida,
que este temita de Lozoya y el restaurantillo, sí, pues no opaque que hay un desplazamiento de un discurso que estaba dañando, pero gravemente, o sea, realmente de manera grave las estructuras nacionales en todos los ámbitos y que se suplanta por un entendimiento entre dos naciones soberanas. Es importantísimo que ese tema de Lozoya no opaque esto que estamos viviendo como país. Y como decías, la vacunación que va, pero viento en popa, y tal vez echar luces en cuestiones que sí son criticables, ¿no? A lo mejor los programas que sugirió el presidente para Centroamérica, pues hay que dialogarlos con Centroamérica antes de tratar de imponerles pues un Sembrando Vida o un Jóvenes Jóvenes Construyendo el construir Futuro, el cuando a lo mejor futuro, ellos, ajá, no dudo que tengan por ahí propuestas de su propia sociedad muy interesantes que se adecuen a su propia realidad, a sus propias realidades nacionales, ¿no? claro. Eso nada más como para establecer una crítica. Y pues sí, lo que viene en la agenda, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando la reforma, cómo se va a ir cabildeando, cómo se van a organizar en el Congreso, y la relevancia que llega a tener la figura presidencial al plantear estos temas, que se van a ligar además con temas globales a la hora de que llegue a la ONU, ¿no? Estos temas energéticos van a estar ligados, yo creo que ya con esta crítica al neoliberalismo muy puntual que tiene el presidente, que va a ser muy interesante escuchar en la Organización de las Naciones Unidas, mi estimado Fer. Así Así es. que pues cierra tú la conversación, mi Fer, y vámonos. Vámonos, pues nada, que la gente que le interesen estos temas de los aconteceres y del menester de nuestra sociedad y del país y del mundo, porque pues nos implica, eh, pues que se una a la conversación, que estamos tratando de construir este espacio periférico que es incluyente, que también tiene su postura muy clara, ¿no? Y pues la verdad que estamos para divertirnos, dialogar, debatir, enojarnos cuando haga falta y por supuesto aprender, ¿no? Aprender y en conjunto. Entonces esperamos que sea un espacio de ese tipo, ¿no? Con ese sentido, con esa tónica. Y pues que hay que seguirle, mi estimado, que hagamos que veamos cómo va la agenda y nos vemos a lo sumo en la próxima semana, en la próxima edición de Periferia, ¿no? Este es Exactamente. capítulo de estreno, idea original del buen Ernesto Juárez Franco, ¿no? El gran Ernex. Gracias totales. Gracias totales. Ahí luego contamos cómo nos hallan en Twitter. Y bueno, pues para estar ahí informándonos y cotorreando y criticando y siendo analíticos con todo lo que está ocurriendo, la interesante realidad mexicana, ¿no? Vista desde la periferia, mi Fer, y pues sí, así cerramos y amenazamos con regresar la próxima semana. Únanse a la conversación. Nos vemos, descansen, pásenla bien. Hasta la próxima. Chela en mano el regreso, ¿eh? Tal cual.